voz al diputado José Luis Figueroa para su tema. Hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, el día de hoy trataré de dar una explicación teórica, una explicación argumentada respecto de las dificultades y retos que como humanidad y como pueblo mexicano, sin excepción zacatecano, estaremos enfrentando en el tema de la alimentación, el tema de la soberanía alimentaria y también el que no tenemos garantizada la autosuficiencia. En el mundo, diversos analistas y científicos sociales están alertando sobre una crisis alimentaria a nivel planetario. Algunos achacan esta crisis a la intervención de Rusia a Ucrania, porque ambos países son considerados como graneros del mundo, aspecto que no se puede desestimar ni ser indiferentes o tratarlo como un asunto de última importancia. En efecto, el conflicto armado entre estos dos países solo vino a agravar el problema alimentario mundial, porque el problema viene de tiempo atrás y es un problema estructural, es un problema causado por el modelo de producción capitalista, porque en su etapa actual, la etapa del imperialismo, predomina el capital financiero que privilegia como nunca las ganancias. Ojo, soy reiterativo. ¿Qué es lo que tanto cala y duele a los amantes del modernismo capitalista? El lucro a costa de la vida de miles de millones de seres humanos, sí. Un crimen por omisión y complacencias. Es una estructura de dominio económico que nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon los instrumentos para que el dólar dominara en el mundo a través, primero, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y después con otros acuerdos de libre comercio y con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Todo esto para dominar al mundo entero, pero sobre todo a los países capitalistas dependientes como lo es el nuestro, porque tanto protegen y cuidan los peones del sistema que se alarman cuando se les habla de firmeza de los traidores de la patria. Una estructura de carácter imperialista que impuso al mundo la cotización. Permítame, diputado, le solicito se verifique el quórum legal. Le informo, diputado presidente, que no tenemos quórum para continuar con la sesión. Le solicito a la Dirección de Apoyo Parlamentario haga el llamado a las diputadas y diputados que se encuentran en sus oficinas a efecto de poder continuar o no con la sesión. Le solicito a la segunda secretaria proceda con el pase de lista para verificar el quórum y de lo contrario suspender la sesión.
Con su venia, diputado presidente. Adelante. Ramírez Muñoz José Cerardo. Presente. Infante Morales Analí justifica. Cerrillo Ortiz Violeta. Muñoz González Roxana del Refugio. Presente. Romo González Ernesto. Presente. Galván Jiménez Maribel. Presente, secretaria. Pinedo Santa Cruz Gerardo. Presente, secretaria. Salas Dávila Jeú Eduí. Mauricio Esparza Imelda. Ábalos Márquez Ma del Refugio. Barragán Espinosa Susana Andrea. González Hernández José David. Presente. Delgadillo Rubalcaba Armando. Presente, secretaria. Correa Valdés José Guadalupe. Presente. Mirano Olivera Arminio. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Gallardo Sandoval Manuel y Benigno. Presente, diputada secretaria. De Ávila Barnete María del Mar presente. Basurto Ávila Gabriela Montserrat. Estrada Hernández José Juan. Presente. Del Muro García Ana Luisa. Figueroa Rangel José Luis. Presente. Miranda Herrera Georgia Fernanda. Benítez Sánchez Priscila. Laviada Cirero Enrique Manuel. Medellín Nieves. Presente, diputado. Ortega Rodríguez Sergio. Presente. Rodríguez Camarillo Martelena. Santa Cruz Márquez Julián. Presente. Diputada, para que registre mi asistencia, Briones Oliva. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 16 diputados presentes, por lo cual tenemos quórum legal para continuar con la sesión. Continúe, diputado. Una estructura de carácter imperialista que impuso el mundo de la cotización de los alimentos en la bolsa de valores y en la llamada bolsa de futuros, así como también incluyeron el agua, es decir, los precios de los productos y elementos vitales para la supervivencia humana. Ahora dependen de los precios que nos impongan los grandes especuladores financieros, y en estos tiempos cobra fuerza el legado de Antonio Gramsci al decir: odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitarismos con cobardía. Por eso odio a los indiferentes. El problema alimentario, la escasez de alimentos, tienen dos caras. Por un lado, porque la producción, poca o mucha, está dominada por la especulación financiera que nos imponen los organismos que ya he mencionado. Pero por la otra, y esto es lo que no hay que perder de vista, que los fertilizantes, químicos, semillas transgénicas, herbicidas, etcétera, iban perdiendo terreno ante la agricultura orgánica, que desde las comunidades campesinas se iba imponiendo en el mundo. Ahora bien, existe una producción de alimentos en el mundo que puede satisfacer las necesidades de toda la humanidad. Sin embargo, como la producción de alimentos ahora está sujeta a la especulación, el mundo también se ve orillado a volver a la agricultura de tipo capitalista, dañina, como decía antes, a volver a que dominen los fertilizantes químicos, semillas transgénicas, herbicidas venenosos, es decir, a producir en grandes cantidades sin importar el daño que causa a los seres humanos y a la humanidad. Así que recuperen el terreno perdido las grandes multinacionales como Monsanto y vuelvan a introducir sus productos dañinos para la salud humana y animal en la producción agropecuaria con el pretexto de producir más y más alimentos. Nuestro país era autosuficiente en materia alimentaria,
gracias a la producción ejidal. No eran los agricultores capitalistas quienes lo habrían logrado. Estos, como siempre, producen frutos y hortalizas para la exportación. A estos agricultores capitalistas le tiene sin cuidado la alimentación del pueblo mexicano. Para ellos lo importante son las ganancias, sobre todo el producir frutos y hortalizas que los Estados Unidos no pueden producir o solo en áreas pequeñas, insuficientes para la satisfacción de su demanda nacional. ¿Quiénes fueron los responsables de que ahora nuestro país dependa de la importación de granos básicos para la alimentación de nuestro pueblo? Hagamos un poco de memoria. Desde 1982 los gobiernos neoliberales empezaron a aplicar un proyecto diametralmente opuesto al proyecto histórico de desarrollo de nuestro pueblo. En particular en el sexenio 1988-1994, Carlos Salinas de Gortari fue autor de profundas reformas en el sector agropecuario, sumamente negativas y que se aplicaron de manera vertiginosa, sin consulta alguna con el pueblo, mucho menos con los campesinos y sin contemplaciones. ¿Cuáles fueron los argumentos del gobierno neoliberal salinista? Para este gobierno el problema principal de la agricultura en nuestro país era el intervencionismo estatal, es decir, no había libertad en el mercado. Seguros agropecuarios, obras de infraestructura, fertilizantes, semillas, sistemas de riego, precios de garantía, etcétera, controlados por el Estado y sobre todo la presencia del sector campesino, atrasado, rústico, incapaz de responder a los retos de la modernización, por lo que según Salinas de Gortari, la asignación de recursos se debería traspasar al capital privado para que éste aumentara el mando de la agricultura, según esto, para impulsar la inversión, el cambio tecnológico y el crecimiento de la producción. A partir de estas premisas neoliberales se definieron la presencia del Estado mexicano, directa e indirectamente en la actividad agrícola, que en los hechos se expresó, entre otras cosas, en la progresiva eliminación del subsidio, por ejemplo, en el uso de la electricidad, en la privatización de Fertimex, en la sustancial reducción hasta su total eliminación de apoyos crediticios de la banca oficial, en la privatización del seguro agrícola y pecuario, en la mentada desregularización paulatina del abasto y precios de producción básicos, es decir, en la eliminación del quehacer estatal. Nadie debe de olvidar, aquí en esta legislatura habrá colegas que nunca conocieron, la existencia de la Comisión Nacional de Subsistencia Populares, la CONASUPO, pero era una empresa estatal que aseguraba la subsistencia de los sectores populares con precios accesibles de alimentos, ropa, enseres domésticos, etcétera. Pero, claro, para los neoliberales distorsionaba los precios de mercado y la desaparecieron. Pero lo más grave fue la desprotección ante la competencia internacional que impuso a nuestros campesinos competir, ya sin ninguna clase de apoyo estatal, no con los granjeros norteamericanos, sino con las multinacionales que controlan el mercado de la producción de alimentos en el mundo. Le pido tolerancia, así como yo la tuve, presidente. Sí, claro, se pasan más, hasta 4 o 5 minutos. Le pido tolerancia. Continúe, diputado. Los neoliberales además otorgaron la primacía en la producción para la exportación de frutas y hortalizas para la exportación, asignando un papel totalmente marginal a la producción de granos básicos para el mercado interno, con el pretexto de que salía más barato comprarlos que producirlos. La realidad
ha desmentido a los gobiernos neoliberales porque los agricultores capitalistas de frutas y hortalizas exportan para su beneficio particular, mientras que la importación de granos básicos para satisfacer la demanda de nuestro pueblo se ha encarecido y se encarecerá más si no somos capaces de producir lo que nos comemos. Diputadas y diputados, lo que acabo de exponer es apenas un vistazo de la complejidad del problema alimentario que enfrenta el mundo y que está en riesgo de padecer nuestro país si no se toman las medidas adecuadas por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal para desterrar de una vez y para siempre las políticas neoliberales en materia de agricultura. El presidente López Obrador, concluyo, hace unas semanas expresó que su gobierno está interesado en lograr la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, esta autosuficiencia alimentaria no debe ser a costa del erario para beneficiar a las grandes empresas transnacionales, productoras de semillas, fertilizantes, herbicidas y todo tipo de insumos que dañan la salud humana y la naturaleza. Digo esto porque en su administración están incrustados funcionarios partidarios de esta forma de producción. Esperamos que el gobierno de la Cuarta Transformación vuelva la vista a los campesinos, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios que son quienes realmente producen la alimentación del pueblo mexicano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.